¿Se ve? Sí se puede visualizar, doctor. Hola, Mayra. Listo, entonces iniciamos, ¿no? Mayra, ¿todo bien? ¿Se escucha? Mayra, hola, hola. Sí se escucha, doctor. Ya se escucha, listo. Iniciamos, chicos. Vamos a tocar un tema muy importante, que son las microangiopatías trombóticas. Y dentro de las dos microangiopatías trombóticas más representativas es el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica. Ya, eso referido básicamente a la hematología, pero también tenemos otras, ¿ah? Como por ejemplo en las gestantes, cuando una preeclampsia o una eclampsia llega a complicarse y hace un síndrome de HELP, también se considera una microangiopatía trombótica, y también a la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Son ejemplos de microangiopatías trombóticas, ¿no? Pero las más representativas en hematología, la PTT, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, y el síndrome hemolítico urémico o urémico hemolítico. Listo. ¿Cuáles son las causas? No tenemos diferentes mecanismos. Por defectos de la producción, secuestro esplénico, dilucional, destrucción. Dentro de los defectos de producción tenemos infiltración medular, alteración de la maduración de los megacariocitos y también daño medular. Tenemos también por secuestro esplénico, por dilución y por destrucción. Acá es lo que nos interesa. Por destrucción podemos tener inmune o no inmune. Dentro del inmune están relacionadas básicamente con el PTI, que ya lo hemos hablado, las reacciones post-transfusionales, síndromes linfoproliferativos asociados al lupus, infecciones y también por fármacos. Y no inmunes, el CID, que les hablamos hace rato, la coagulación intravascular diseminada, el PTT y el síndrome urémico hemolítico. También el síndrome de Cassel-Merritt, cardiopatías congénitas y catéteres y presencia de prótesis en los pacientes. ¿Cómo clasificamos a las microangiopatías trombóticas? En primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenemos a la PTT hereditaria o congénita, también llamada síndrome de Upsha-Schulman, que es causada por mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas por un gen, el denominado gen ADAMS13. El PTT idiopático o inmunitario, que es el más frecuente, es provocado por el desarrollo de anticuerpos contra este justo ADAMS13, ¿no? En cambio, el síndrome urémico hemolítico está asociado fuertemente con la infección del la E. coli. Y también tenemos un síndrome urémico hemolítico con alteraciones del complemento. Secundarias pueden ser por el uso excesivo de algunos fármacos, como por ejemplo el clopidogrel, inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo la ciclosporina o el tacolimus, también el uso frecuente de anticonceptivos orales, algunas enfermedades relacionadas con el tejido conectivo, como el lupus, el síndrome antifosfolipídico, esclerodermia, en la gestación, justamente lo que les hablaba, algunas complicaciones muy severas, como el síndrome de HELP, preeclampsia, otras infecciones como por ejemplo el VIH o alguna glomerulopatía o hipertensión arterial maligna, la infección por H1N1 también y algunas neoplasias relacionadas con la enfermedad. ¿Cuándo se describió por primera vez la púrpura trombocitopénica trombótica? En 1925, ¿no? ¿Y quién lo descubrió? Moscovich, ¿no? Descubrió el caso de un paciente joven con fiebre, con lesiones petequiales, insuficiencia renal, manifestaciones neurológicas, anemia y plaquetopenia, ¿no? En 1955 Gasser introdujo el término de síndrome, ¿no? Síndrome urémico hemolítico para describir el caso clínico de un niño caracterizado por anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal tras un cuadro infeccioso gastrointestinal.
A partir de este momento se establecieron dos entidades clínicas diferentes, pero que se relacionaban por la formación de microtrombos, ¿no? Que es la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, basadas en qué? En el predominio de algunas manifestaciones neurológicas para el PTT y manifestaciones renales para el síndrome urémico hemolítico. Ambos comparten hallazgos anatomopatológicos. Hay lesiones de la pared de los vasos sanguíneos, principalmente arteriolas y capilares, que es justamente donde se genera toda esta enfermedad, con engrosamiento parietal y obstrucción parcial o completa de la luz vascular, lo que sugiere un mecanismo etiopatológico compartido. Estos datos son los que han permitido englobar al PTT y al SHU bajo el término común de microangiopatías trombóticas, chicos. ¿Ya? Es un término que para ustedes tal vez no es frecuente, pero que cuando se presentan generan muchos problemas a los pacientes. Como les dije, hay de causa inmune y no inmune, pero la más frecuente es la no inmune. Causas. Como les dije anteriormente en alguna diapositiva, las causas, sobre todo las bacterianas, la E. coli, es la que participa básicamente en el síndrome urémico hemolítico. También puede ir asociada con la Shigella, Salmonella, Streptococcus, Yersinia y Pseudomonas. Víricas también, como por ejemplo el VIH, rotavirus, coxsackievirus y también el hechovirus, ¿no? Algunas causas farmacológicas como la mitomicina, cisplatino, ciclosporina y tacrolimus. Algunos tóxicos, ¿no? Como el arsénico, monóxido de carbónico, picaduras de abeja, el embarazo, preparto y posparto, como les dije, asociados a algunas complicaciones tanto en el preparto y el posparto, enfermedades sistémicas y neoplásicas, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico primario, lupus, la esclerodermia sistémica, panarteritis nodosa, también asociados a trasplantes de órganos hematopoyéticos u órganos sólidos, ¿no? También anormalidades en el factor de von Willebrand y del sistema del complemento. Acá hay un esquema, ¿no? Acá tenemos el endotelio, el subendotelio por este lado. Entonces, esta es la luz vascular. En esta luz vascular podemos ver, ¿no? Cómo esta molécula ADAMTS13, que es la encargada justamente de fraccionar el factor de von Willebrand, se encuentra ausente o disminuida. Por lo tanto, este factor de von Willebrand va a atrapar plaquetas y van a formar microtrombos, el cual va a generar una destrucción masiva de glóbulos rojos. Por eso es que en los glóbulos rojos o en este tipo de microangiopatías se encuentran mayormente esquistocitos, ¿no? O fragmentos de glóbulos rojos. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estas patologías? Insuficiencia renal, ¿no? Básicamente en el SHU, y anemia hemolítica microangiopática en ambas, ¿no? La trombocitopenia también puede presentarse en ambas, aunque la insuficiencia renal aguda es el marcador clásico, ¿no? Del síndrome urémico hemolítica de la PTT. También está presente el 50% de casos de PTT también, ¿no? O sea, no simplemente son puras, ¿no? No obstante, su gravedad es diferente en ambos casos, así mientras que no es infrecuente que el requerimiento de diálisis, por ejemplo, en los casos de SHU, ¿no? La posibilidad de diálisis siempre está abierta. En cambio, el PTT también puede estar presente, pero no es una indicación tan rápida, ¿no? Ahí tenemos la pentada, ¿no? Una pentada de justamente de estas enfermedades de microangiopatías trombóticas. Tenemos anemia hemolítica microangiopática, insuficiencia renal, trombocitopenia, de algunos daños neurológicos y fiebre, ¿no? Dentro de los daños neurológicos podemos ver cefalea, parestesia, disartria, afasia, alteraciones del estado mental, alteraciones de la personalidad, deterioro cognitivo, accidentes isquémicos transitorios, convulsiones y coma. En la hipertensión arterial es otro hallazgo frecuente asociado en ocasiones de difícil control, no siendo rara en la hipertensión maligna. También puede aparecer manifestaciones neurológicas, sobre todo en la púrpura trombocitopénica trombótica. La anemia hemolítica microangiopática es la consecuencia del paso de las hematías a través de una microvasculatura dañada, como les enseñé en la diapositiva anterior, ¿no? Al tratar de pasar por esa zona microtrombos, el glóbulo rojo se daña, se fragmenta y puede generar la presencia de esquistocitos o fragmentos eritrocitarios, ¿no? Y también puede haber consumo de plaquetas por atrapamiento, ¿no?
Otras manifestaciones clínicas que suelen acompañar tanto el PTT como el CHU son la fiebre, manifestaciones secundarias de la trombosis de la microcirculación en órganos diferentes del riñón o del sistema central, nervioso central, como por ejemplo alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, infartos intestinales, pancreatitis aguda o una rhabdomiólisis. No son raras las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia, púrpuras cutáneas, hematuria, metorragias o hemorragias digestivas, ¿no? Que se pueden ver sobre todo en las manifestaciones clínicas en el PTT. Para el diagnóstico, para poder identificar bien un PTT o un SHU, podemos ver que hay descensos de la hemoglobina, hay presencia de esquistocitos, como lo vuelvo a repetir varias veces, el lactato deshidrogenasa está aumentado, hay incremento de la bilirrubina indirecta, hay descenso de la aptoglobina y aumento de recuento de reticulocitos como una respuesta a la disminución de glóbulos rojos. El test de Coombs es negativo, ¿no? Por lo que lo diferencia del PTI o de la anemia hemolítica. Inmune, trombocitopenia o intensidad variable. Pruebas diagnósticas que son específicas, podemos determinar 3 aspectos relacionados con el ADAMS-13, ¿no? Ver el antígeno directamente, la actividad o la presencia de anticuerpos, ¿no? Que puedan frenar justamente la actividad del ADAMS-13. Los niveles inferiores de este ADAMS-13 se considera específicamente para púrpura trombocitopénica trombótica. A menudo puede ser baja en insuficiencia hepática, en sepsis o enfermedad renal crónica, trastornos de tejido conectivo, embarazo o diversas condiciones inflamatorias, pero los niveles no son tan bajos como que estén menos del 10% o de lo normal de las condiciones. Acá están los esquistocitos, ¿no? Esquistocitos, ¿no? Son glóbulos rojos que están fragmentados o rotos, ¿no? También hay parámetros de insuficiencia renal, como por ejemplo la elevación de la creatinina, el boom y el descenso de la diuresis, ¿no? El sedimento urinario puede también alteraciones en la forma de microhematuria o macrohematuria, que rara vez alcanza el rango de síndrome nefrótico y una leucocituria. La práctica de la biopsia renal es importante para poder hacer un diagnóstico diferencial con el PTT, ¿no? Hay presencia de trombofibrinoides intraluminales, los capilares glomerulares presentan un engrosamiento de sus paredes y las células endoteliales aparecen tumefactas, lo que facilita la oclusión de la luz. Los estudios con inmunofluorescencia muestran depósitos de fibrinógeno en los trombos, paredes vasculares y glomérulos. No es infrecuente el hallazgo de depósitos de IgM y del factor C3 del complemento. Acá hay una diapositiva que nos puede ayudar a diferenciar tanto el PTT como el SHU. En la edad, por ejemplo, el PTT es más frecuente en jóvenes y adultos, ¿no? Y en cambio en el SHU, en niños y mujeres embarazadas. Su inicio en el PTT es insidioso, en cambio en el SHU puede ser brusco, generalmente después de una infección gastrointestinal ocasionada por una E. coli, ¿no? La clínica básicamente da manifestaciones neurológicas del PTT y manifestaciones renales, el síndrome urémico hemolítico. El pronóstico, ¿cuál de los dos es peor? El PTT, ¿no? Que puede ser hasta mortal. Algo de la fisiopatología del PTT, sabemos que la ADAM13 es una metaloproteinasa que como les dije anteriormente es la que se encarga de fragmentar al factor de von Willebrand, pero al haber esta ausencia, entonces el factor de von Willebrand continúa intacto y puede generar un atrapamiento de plaquetas o glóbulos rojos o blancos y puede generar microtrombos, ¿no? Es una proteína circulante más grande, más grande con un peso molecular que excede los 10.000 kilodaltons, ¿no? Proteína glicosilada de 190 daltons codificada en el cromosoma 9, ¿no? Sintetizada. ¿Dónde se sintetizan el ADAMS13? También pregunta, ¿no? En células estrelladas hepáticas y células endoteliales, ¿no? Los niveles reducidos en CID, enfermedades hepáticas, neoplasias diseminadas, trastornos inflamatorios y metabolitos crónicos, gestantes y recién nacidos siempre va a ser un poco mayor al 10%, ¿no?
Los niveles prácticamente en PTT están ausentes o muy disminuidos, sobre todo en el PTT congénito, por mutaciones homocigotas o doble heterocigoto, ¿no? En cada uno de los dos genes del cromosoma 9, ¿no? Posición 34, brazo largo, ¿no? Episodios que inicialmente pueden aparecer, ¿no? Sobre todo de este tipo en la infancia y ocasionalmente asintomática durante varios años, ¿no? Depende de la cantidad que esté comprometida, ¿no? Nivel reducido de episodios agudos de PTT adquirida e incremento de la actividad tras recuperación. Detección de autoanticuerpos es importante porque son IgG, puede ser en 44-99% de los pacientes. Defecto transitorio intermitente de la regulación inmune a causa desconocida. También en pacientes sin autoanticuerpos puede hacerse la pregunta, ¿no? Si hay defecto en la producción, alteraciones de la supervivencia o limitaciones en la técnica, que a veces hay falla humana, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el ADAMS3 es una proteína glicosilada codificada en el cromosoma 9, posición 34 en el brazo largo y producida en humanos principalmente en el hígado, riñón y también en la placenta. También hablamos de las células estrelladas, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La anemia hemolítica microangiopática no inmune con fragmentación eritrocitaria que puede producir una trombocitopenia por consumo, a diferencia del PTI, que es destructiva, ¿no? Recomendaciones terapéuticas: tenemos un tratamiento inicial. Si sabemos que no tiene un trasfondo inmune, aloinmune o autoinmune, entonces la indicación principal es la plasmaféresis, ¿no? Un recambio plasmático, llamado de otra forma, ¿no? El volumen plasmático infundido es por recambio debe ser superior a 50 ml por kilogramo, con una frecuencia diaria hasta conseguir la remisión, ¿no? O la ausencia de manifestaciones clínicas de la enfermedad, o disminuir la LDH y aumento de plaquetas, ¿no? Por ejemplo, por encima de 100.000, ¿no? Por lo menos que tenga unas 48, 72 horas, que esté por encima de 10.000. Una vez alcanzada la remisión, los recambios se van a espaciar progresivamente a días alternos o semanales hasta suspenderlos, ¿no? Eso es en la aféresis, el equipo de aféresis. Aféresis o plasmaféresis, para entenderlo mejor, se llama recambio plasmático. Si no tuviéramos ese equipo y tuviéramos un paciente con PTT, entonces lo que haríamos es una infusión de plasma fresco, ¿no? En el plasma fresco lo que le vamos a dotar al paciente es ADAMS13, ¿no? Para que pueda fragmentar el factor de von Willebrand, ¿no? También se colocan, si tuviera un trasfondo como hablamos inicialmente, que puede haber una menor cantidad que tenga un origen inmune, entonces podemos usar corticoides, ¿no? La metilprednisolona a 1 o 2 miligramos por kilogramo día hasta conseguir una remisión. También podemos pasar transfusión de plaquetas, lógico, si no tiene un trasfondo inmune, también se puede pasar, pero hay riesgo, ¿no? Hay riesgo. Hay que valorar riesgo-beneficio en este tipo de pacientes, porque si el problema es que están formando trombos y nosotros le ponemos plaquetas, podemos ocasionar más daño, por lo que estarían contraindicadas. Entonces, ojo que tendríamos que valorar eso. Tratamiento de rescate debe considerarse ante alguna de las siguientes circunstancias: ausencia de respuesta de 7 a 10 días después de una plasmaféresis, ¿no? Empeoramiento bajo tratamiento, recidiva inmediata tras suspender la plasmaféresis. En combinación con la plasmaféresis se puede usar inmunosupresores como la vincristina, ¿no? De a 1.4 miligramos por metro cuadrado. La vincristina se puede usar como un tope de 2 miligramos, ¿no? La dosis es endovenosa semanal durante 2 a 4 semanas, que es lo ideal. También la opción de una esplenomegalia o la infusión de inmunoglobulinas si tuviera un trasfondo inmunológico, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no?, de la plasmaféresis en adultos y en niños, ¿no? En niños hay que tener mucho cuidado con la plasmaféresis. Puede ocasionar complicaciones que pueden tener una evolución tórpida. También hay que asociarlo, sobre todo en síndrome urémico hemolítico, con un tratamiento antibiótico, sobre todo quinolonas, que son potentes inductores del gen de la toxina, ¿no? Eso, chicos, referente a PTT. Una
Una de las patologías, si bien es cierto, no son tan frecuentes, ahora vamos a ver una patología más frecuente, que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Es la presencia de trombos, mayormente ocasionada por alteraciones en la circulación sanguínea, ¿no? Básicamente hay daño endotelial. El daño endotelial puede generar una generación o activación de los factores de coagulación y formar una trombosis. Las trombosis pueden ser profundas o superficiales. ¿Cuál es más peligrosa? Las profundas, ¿no? Y acá tenemos justamente las venas profundas y la safena mayor y menor, que vienen a constituir una circulación superficial, ¿no? Podemos decir que hay un síndrome trombótico proximal o distal, ¿no? O sea, el pliegue de la rodilla justamente es el que nos denomina, podemos, para distinguirlos. La incidencia es alta, ¿no? 71 por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces hay que tener consideración, ¿no? Los varones tienen mayor incidencia que las mujeres y los ancianos más que los jóvenes, ¿no? Entonces tiene una diferencia epidemiológica y tiene algunos factores que pueden ser factores predisponentes para tener la presencia de trombos, ¿no? Trombos o una trombosis venosa profunda. La triada de Virgo justamente es una de las triadas que se utiliza básicamente para hacer el diagnóstico de trombosis y sobre todo de trombosis venosa profunda. La primera, la estasis sanguínea, ¿no? ¿A qué se refiere? El enlentecimiento del flujo dentro del vaso lleva a la formación del trombo rojo por un mecanismo similar a la coagulación. Hay daño endotelial, ¿no? En el caso del daño endotelial de un vaso, lo que expone la membrana basal, la posterior adhesión plaquetaria y liberación de sustancias vasoactivas que va a llevar a la formación de un trombo blanco por aposición. La hipercoagulabilidad, ¿no? Hay algunos trastornos, ¿no? que van a alterar la coagulación, que van a llevar a un estado de hipercoagulabilidad, donde va a hacer que formen microtrombos y estos van a crecer, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Acá es justamente lo que les hablaba. Los factores de riesgo asociados a trombosis venosa profunda. Generales, la edad, ¿no? Ya hablamos la edad. El adulto mayor tiene mayor incidencia. Inmovilización prolongada, chicos. Aquellos pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, ¿no? Pues la incidencia sube a 13%, ¿no? Y si, por ejemplo, tiene una estadía de mayor a 8 días, esto se complica más, ¿no? Insuficiencia venosa crónica, embarazo y posparto, traumatismos, obesidad, viajes prolongados, pueden ocasionar la presencia o pueden despertar la presencia de este síndrome o esta trombosis venosa profunda, ¿no? Fármacos, algunos fármacos también, ¿no? Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva, tamoxifeno, quimioterapia, ¿no? Eso pueden producir también trombosis. Asociados a cirugía ortopédica, cirugía mayor, sobre todo la abdominal o neuroquirúrgica, donde el paciente va a estar postrado por varios días. Portadores de vía venosa central también. Algunas situaciones médicas, ¿no? Las neoplasias también pueden ser un factor de riesgo. Infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, el EPOC, síndrome nefrótico, hemoglobinuria paroxística nocturna y también quemaduras, ¿no? Algunas alteraciones congénitas adquiridas que pueden producir una hipercoagulabilidad, como por ejemplo las mutaciones del factor 5 de Leydin, ¿no? Que no son frecuentes, pero cuando se presentan te generan todo un problema, sobre todo en las venas periféricas. Deficiencia congénita de la proteína C y S y de la antotormina 3, que son básicamente nuestros anticoagulantes naturales. Resistencia a la proteína C activada, presencia en el 5% de la población general y en el 20-40% de los enfermos con trombosis venosa profunda. La hiperhomocisteinemia, ¿no? También es otro factor de riesgo para trombosis. La disfidinogenia también. Presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, estamos hablando del síndrome antifosfolipídico, también genera predisposición a trombo, y también los síndromes mieloproliferativos.
Entonces acá hay otro, igual la teoría de Wilcock, básicamente la éstasis sanguínea, algunos ejemplos: edad avanzada, inmovilidad prolongada, un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, un stroke, una injuria espinal, un síndrome de hiperviscosidad, como por ejemplo la policitemia, EPOC severo, ¿no? Daño arterial, las cirugías, un TEP, un tromboembolismo pulmonar previo, traumas, catéteres venosos, la hipercoagulabilidad, cáncer, obesidad, uso de estrógenos, embarazo, posparto, sepsis, tabaquismo, síndrome nefrótico, trombofilias, ¿no? ¿Qué síntomas encontramos? Dolor espontáneo de la palpación, sobre todo en la extremidad afectada. Tú la tocas y el paciente se queja de mucho dolor. Puede haber edemas o más intenso en función de localización de la obstrucción, cambios de coloración en forma de eritema o cianosis, en forma difusa, aumento de la temperatura local, aumento de la red venosa superficial, hay parestesias de miembros inferiores, sobre todo en pantorrillas, sensación de empastamiento muscular y algunos signos. Por ejemplo, el más frecuente acá es el signo de Homans, ¿no? Dolor con la dorsiflexión pasiva del pie, generalmente a nivel gemelar. Le tocas eso y el paciente queja de dolor, ¿no? Y también el signo de Zinc, también, que también es importante después del Homans, dolor a extender la rodilla, ¿no? Los demás signos no se usan frecuentemente, pero para el conocimiento de ustedes tenemos el signo de Lovenberg, Pyre y de Duquesne, ¿no? Entonces, eso también podríamos utilizar para hacer un diagnóstico preciso. Algunos diagnósticos diferenciales, ¿con quién nos podemos confundir? Con una tromboflebitis superficial, una insuficiencia venosa crónica, obstrucción venosa, celulitis o erisipela, quiste de Baker, linfedema, linfangitis, un hematoma, un síndrome postfebrítico, síndrome compartimental, edema por insuficiencia cardíaca o hepática, obstrucción venosa o linfática extrínseca a nivel de pelvis, rotular, fibrilar, inflamación o ruptura de tendón de Aquiles, traumatismo y una isquemia, disculpen. Ya está. ¿Sí? Ya está. Espérate que cargue. Ya está. Y acá ven, ¿no? Son similares, ¿no? Una trombosis tiene una coloración, pues, brilla incluso la piel, ¿no? O sea, una estilación máxima que puede, pues, una coloración oscura, brillante, ¿no? Y pues claramente se distingue una celulitis, un linfedema, un quiste de Baker, ¿no? Y también las tromboflebitis superficiales, ¿no? Se ven claramente las varices, ¿no? En cambio, la trombosis venosa profunda, todas se hincha la pierna y no tenemos esa característica de la tromboflebitis superficial, ¿no? Los edemas, ¿no? Los edemas son duros, no son blandos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva o tal vez por por un hematoma o por una ruptura fibrilar, ¿no? El diagnóstico importante, conocer la escala de Wells, ¿no? El dímero D, hacer una ecografía de compresión Doppler, flebografía, flebotac, una angioresonancia y también estudios de laboratorio para describir la trombofilia, ¿no? La escala de Wells básicamente tiene estos parámetros, ¿no? Ver si tiene cáncer o no, parálisis o parestesias o inmovilización reciente a una extremidad, reposo reciente en cama, ¿no? Dolor en el trayecto del sistema venoso profundo, tumefacción en toda la extremidad, aumento del perímetro justamente de la extremidad asintomática y sintomática para compararla, edema o con fobia, presencia de circulación colateral superficial no varicosa, diagnóstico, hay que hacer diagnóstico diferencial alternativo, al menos tan probable como la trombosis venosa profunda, y todo eso tiene una escala, ¿no? Probabilidad baja cuando va de 0 puntos, probabilidad moderada de 1 a 2 puntos y probabilidad alta mayor a 3 puntos, ¿no? Otros diagnósticos también, otros elementos diagnósticos que nos pueden servir para hacer un diagnóstico certero. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina, se detecta en la sangre en la fase aguda de la trombosis venosa profunda. Es una prueba muy sensible, ¿no? Puede incluso hacer un diagnóstico en 96 a 100%.
pero tiene poca especificidad y con alto valor predictivo negativo, que es más o menos un 98%. También se puede elevar, no solamente en trombosis, también se puede elevar en infecciones, neoplasias, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, cirugía reciente, traumatismo, rotura de aneurismas o disección, y también en el embarazo, ¿no? El diagnóstico también, uno de los diagnósticos que consideraban gold estándar es el ecodoppler, ¿no? El ecodoppler también es muy importante de la zona afectada, puede ser un diagnóstico con una sensibilidad y especificidad muy alta, ¿no? Entonces, pero actualmente se está usando la flebografía, ¿no? Como un estándar, como un gold estándar, ¿no? Lo ha superado a lo que era el ecodoppler, ¿no? Actualmente se está usando esto, y cuando nosotros usamos esto asociados con el dímero D, podemos tener un grado de evidencia 1B, ¿no? Un flebotac, angioresonancia magnética, también se puede usar. Los estudios de trombofilia, es importante, son muy caros, ¿no? Cada prueba, cada paquete puede costarte hasta 3.000 o 4.000 soles, ¿no? Porque tenemos que hacer un estudio de la antitrombina 3, de la proteína C y S, resistencia a la proteína C, activada al factor 5 de Leydig, la mutación G2021-0A del gen de protrombina, un estudio completo de anticuerpos antifosfolipídicos, IgG, IgM. También debemos descartar hiperhomocisteinemia y difibinogenemia. Entonces, si se dan cuenta, todo ese paquete va a ser costoso, pues son pruebas moleculares, ¿no? Entonces, el paciente a veces no tiene todos los medios para poderlo hacer, el seguro tampoco. Entonces, aquí les hacemos todos esos estudios a pacientes que hayan cursado, estén cursando con trombosis venosa profunda, sobre todo que han debutado antes de los 50 años, ¿no? Trombosis en localizaciones atípicas, trombosis venosa profunda sin factores desencadenantes. ¿Y cuándo se debe hacer? No durante la fase aguda de trombosis, embarazo o con la toma de anticonceptivos. Hay que tener mucho cuidado porque si estamos usando algún anticoagulante, entonces puede interferir con las pruebas, ¿no? ¿Y por qué se debe hacer? Para prevenir riesgo de recidivos o complicaciones, nivel y duración de la anticoagulación, sugerir la necesidad la necesidad o intensidad de pautas de profilaxis, identificar portadores asintomáticos en la familia, ¿no? Y este es el algoritmo para hacer el diagnóstico cuando se sospecha de trombosis. La escala de Wells es muy importante. Menos de 2 puntos, hacerle un dímero D. Si es negativo, no hay trombosis. Si es positivo, un ecodoppler. Si es normal, ahí queda. Si hay trombosis venosa profunda, se tiene que usar tratamiento con anticoagulantes. Ahora, si el puntaje es igual o mayor a 2, hay que hacer el ecodoppler. Si es normal, hacerle un dímero D. Si es negativo, no es trombosis. Si es positivo, hay que repetir el ecodoppler a los 7 días. Si es normal, no es trombosis, pero si es trombosis venosa profunda, iniciar tratamiento. Igual, si es una trombosis venosa profunda, tenemos que usar un tratamiento inmediatamente, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener si se desprende ese trombo de las extremidades? Un tromboembolismo pulmonar, podemos tener un síndrome postrombótico, flegmasia alba, celulea dolens, una recurrencia de trombosis venosa profunda, también podemos tener un ACV isquémico, ¿no? Podemos tener un infarto de las venas mesentéricas, ¿no? Que pueden generar trastornos gastrointestinales. Tratamiento. Primero, desaparecer ese trombo, ¿no? Y podemos usar algunas medidas medidas farmacológicas y también algunas medidas quirúrgicas, pero que no son frecuentes. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, deambulación precoz, mediante medidas posturales, medidas de compresión gradual, buena hidratación, dejar de fumar, disminuir el índice de masa corporal, o sea, bajar de peso. Tratamiento analgésico cuando hay mucho dolor, sobre todo cuando hay trombosis venosa profunda en miembros inferiores, cuando el paciente tiene contacto con el piso, hay mucho dolor, para eso se utilizan los analgésicos. Básicamente depende del dolor, la magnitud del dolor. Si es leve, paracetamol, pero si es muy fuerte, tramadol, ¿no? También iniciar el tratamiento anticoagulante.
Puede ser un tratamiento parenteral o por vía oral, ¿no? En los casos si usamos warfarina, pues tendríamos que usar doble anticoagulación para no tener algún problema con una exacerbación o agrandamiento del trombo. Hay nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos, como por ejemplo el rivaroxaban, dabigatran, edoxaban y el apixaban, ¿no? Que mayormente van dirigidos al factor 10, excepto el dabigatran que va dirigido al factor 2, ¿no? En cuanto al tratamiento parenteral, la heparina de bajo peso molecular, importante, se utiliza bastante, también tiene un poder antiinflamatorio, que estamos hablando de la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina es uno de los anticoagulantes más fuertes, más definido y tiene menos efectos colaterales que los demás, ¿no? La heparina no fraccionada también y el fondaparinux también se usa, sobre todo aquellos pacientes que tienen problemas con las plaquetas, ¿no? Ventajas de la heparina de bajo peso molecular versus la heparina no fraccionada: tiene mayor biodisponibilidad que la heparina no fraccionada, con administración subcutánea, mayor duración de efecto anticoagulante, permitiendo su administración 1 o 2 veces al día. Su respuesta anticoagulante, que ya sabemos que va dirigido contra el desactivado, se correlaciona con el peso corporal, lo que permite la administración a dosis fijas. Solamente en personas extremadamente obesas o insuficiencia renal grave puede cambiar el requerimiento de las dosis. No precisa monitorización de la coagulación, a diferencia de la warfarina, que hay que estar a cada rato solicitando tiempo de protrombina o INR, ¿no? Menor probabilidad de trombocitopenia, ¿no? A diferencia de otros anticoagulantes, menor riesgo de originar pérdida de masa ósea, administración segura en el ámbito ambulatorio, ¿no? Acá tenemos algunas diferencias entre algunos anticoagulantes como el dabigatran, rivaroxaban y apixaban, ¿no? Mecanismos de acción: como les dije, el dabigatran es el único, ¿no? La mayoría va contra el 10, ¿no? De ahí su nombre, rivaroxaban, ¿no? La X. Antídotos aún están en desarrollo, ¿no? Y la eliminación, por ejemplo, del dabigatran, el 95% es renal y fecal 5%, ¿no? A diferencia de la apixaban, que el renal es 30%, el fecal 70%, o sea que este está indicado para pacientes que tengan algún problema renal, ¿no? Acá algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, para la vitamina K existe el antídoto. Hay que controlar con el INR, a mayor riesgo de hemorragia cerebral, menor eliminación renal, más interacción, inicio de acción más lento. En cambio, los nuevos anticoagulantes de administración oral no requieren monitorización, no hay antídoto, hay menor riesgo de hemorragia cerebral, mayor eliminación renal, menor interacciones e inicio de acción rápida, ¿no? Fanny, estoy en clases, ahorita te llamo, estoy en clases, estoy terminando clases. ¿Cuál es la pauta del tratamiento? Anticoagulación parenteral más anticoagulación oral. Es importante, chicos, la doble anticoagulación los primeros días cuando quieren iniciar. Estoy en clases, espérame un ratito, te llamo. Ya te llamo. Chao. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con el inicio de los anticoagulantes. Pueden estar cometiendo un error, ¿no? Y esto puede traer consecuencias graves, ¿no? Acá hay algunos anticoagulantes con algunos nombres comerciales, ¿no? Y las dosis y la presentación de los anticoagulantes, ¿no? Cuando iniciamos, justamente cuando hay una alta sospecha clínica, ¿no? Cuando hay una sospecha clínica intermedia hay que agarrarse bien de los exámenes de laboratorio y también del ecodoppler, ¿no? Cuando hay baja sospecha clínica, podemos simplemente darle aspirina o antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, ¿no? Cuando consideramos
un TBP o una trombosis venosa profunda con un factor de riesgo transitorio. ¿Cuánto anticoagular? ¿Cuánto tiempo? 3 meses, ¿no? Una trombosis venosa idiopática, al menos de 3 a 6 meses. Una TBP recurrente, tiene que ser indefinido de todas maneras. Un TBP distal de 6 semanas a 3 meses. Un TBP más cáncer se inicia con heparina de bajo peso molecular durante 3 a 6 meses, seguido de anticoagulantes orales. O también puede ser una heparina de bajo peso molecular indefinido, ¿no? Hasta que el tumor se resuelva. Una TBP más trombofilia variable, ¿no? De 3 a 6 meses o indefinido. Seguimiento de tratamiento anticoagulante siempre es ambulatorio, depende del anticoagulante que estemos usando, si es warfarina, el INR, ¿no? Algunas contraindicaciones absolutas: hemorragia activa severa, hemorragia intracraneal reciente, una hipertensión grave no controlable, aneurismas, ¿no? Trastornos de la coagulación no corregidos, algunas contraindicaciones relativas: cirugía inminente o reciente, traumatismo importante, parto reciente, anemia severa, enfermedad ulcerosa activa, pericarditis o derrame pericárdico, ¿no? Medidas quirúrgicas también, como lo hablamos, ¿no? Por la colocación de un filtro en vena cava, pero que yo he visto pocas veces esto porque puede complicarse más. Una trombólisis, trombectomía quirúrgica también se puede hacer. Y profilaxis, siempre evitar el sedentarismo, hay que estar siempre en movilización. La duración normalmente de la inmovilización no va a traer problemas si hay una inmovilización por encima de 7 días a 14 días. También no olvidarse de algunas medidas generales, como por ejemplo el uso de medias compresivas, ¿no? Que es importante el uso de esto para evitar la trombosis. En pacientes quirúrgicos, siempre hacer un estudio antes de, si hay mucha recurrencia, siempre hacer los estudios de trombofilia, que es importante. Ya mencionamos las medidas de compresión elástica, compresión neumática intermitente, bombas mecánicas para pies. Hay que evitar fumar, hay que bajar de peso, beber abundantes líquidos, el ejercicio físico siempre de leve a moderado. Y la profilaxis farmacológica, podemos usar la heparina no fraccionada, fondaparin nux, heparina de bajo peso molecular, ¿no? Los antivitamina K como la warfarina y los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? En primera línea siempre usar la heparina de bajo peso molecular, o llamada enoxaparina, que viene de 40 miligramos, 60, 80 y 120 miligramos, ¿no? Importante iniciar con este esquema de anticoagulación, ¿no? Hay algunos criterios de derivación a urgencias: confirmar la sospecha de TBP mediante pruebas complementarias. En caso de no disponer de ellas, hay que llevarlo directamente a un nivel hospitalario más alto, ¿no? Ante la sospecha de complicaciones, en caso de necesidad de ingreso para tratamiento intravenoso, ¿no? Ante la existencia de dudas de diagnóstico, siempre hay que llevarlo a urgencias, chicos, ¿no? Criterios para derivación a cirugía vascular: historia clínica de tromboembolismos, pacientes que no responden al tratamiento, antecedentes, reacciones de intolerancia, contraindicaciones frente a tratamientos anticoagulantes, ¿no? Listo, Mayra, terminamos trombosis. Nos quedarían 2 clases. ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ya, entonces nos quedarían 2 clases que las tenemos que hacer esta semana para tomar el examen la siguiente. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Toma asistencia de salida, doctor. Sí, toma la asistencia, estamos terminando a 29. Por esta vez no vamos a hacer preguntas. A ver si podemos terminar el viernes y tomar el examen la próxima semana, ¿ya? Mayra, quedas con el grupo, sí, doctor. por favor, que sea jueves o viernes las clases para terminar, ¿ya? Ya, doctor, más bien, ¿nos podría pasar las diapositivas? Sí, te lo va a pasar, ya tú las
las difundes, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, hasta luego, hasta mañana. Hasta luego, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, doctor.